No hables, abuela. Siempre hueles a pomada. Fueron las palabras más crueles que escuché de mi propio nieto. Y lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie, salió en mi defensa. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Eulalia Jiménez, tengo 72 años y vivo en la Puebla de Cazalla, un pequeño pueblo de Andalucía donde las casas blancas se abrazan entre callejones estrechos y el sonido de las campanas de la iglesia marca cada hora del día. Durante 45 años, estas mismas manos arrugadas que ves prepararon el desayuno en la misma cocina de azulejos azules, en el mismo piso que compramos mi difunto esposo Domingo y yo cuando éramos jóvenes y teníamos sueños. Cada mañana, a las 6 en punto, mis pies descalzos tocan el suelo frío de baldosas mientras susurro una oración. Señor, dame fuerzas para otro día más. Mis articulaciones crujen como ramas secas, pero mi corazón late con la esperanza de que este día sea diferente, de que mi familia finalmente me vea como algo más que una carga perfumada a mentol. Mi rutina es la misma desde hace 5 años. Me levanto antes que todos, enciendo la hornilla del gas, ese sonido azul que parece una pequeña promesa, y preparo el café con leche en la cafetera italiana que Domingo me regaló en nuestro primer aniversario. El aroma del café se mezcla con el olor a aceite de oliva que impregna las paredes de esta cocina, donde he vertido lágrimas y oraciones en cantidades iguales. Desde que murió Domingo, que Dios lo tenga en su gloria, mi hijo Iván me pidió que lo dejara venir a vivir aquí con su mujer Leticia y sus 2 hijos, Gael y Samuel. Solo un año, mamá, me dijo con esa voz dulce que me recordaba al niño que cargué en mis brazos durante noches de fiebre. Solo para ahorrar un poco y buscar algo mejor. Han pasado 5 años. 5 años en los que yo dejé mi dormitorio matrimonial, donde aún guardo la almohada que conserva la forma de la cabeza de Domingo, para que los nietos durmieran más cómodos. 5 años durmiendo en un colchón en el rincón del lavadero, entre la lavadora que suena como un dragón dormido y el perchero donde cuelgo mis 3 vestidos y mi bata de flores descoloridas. Aquella mañana de marzo, mientras cortaba el pan de molde y untaba aceite de oliva, el mismo ritual de amor que repetía desde que era una joven esposa, escuché los pasos pesados de Gael bajando las escaleras de madera, que crujen como mi columna vertebral. Mi nieto menor, de 14 años, llegó a la cocina con el ceño fruncido, arrastrando los pies sobre las baldosas como si el mundo le debiera algo. «Hijo, el pan está calientito», le dije con esa voz suave que las abuelas reservan para sus nietos, la misma voz con la que le cantaba canciones de cuna cuando era pequeño y me necesitaba. Él frunció la nariz como si hubiera olido algo podrido. Me miró con una expresión que no olvidaré jamás, una mezcla de asco y desprecio que me atravesó el alma como una navaja, y soltó esas palabras que cambiarían todo. «No hables, abuela. Siempre hueles a pomada». El mundo se detuvo. El vapor del café dejó de subir. Las campanas de la iglesia de San Roque enmudecieron. No sé si fue la palabra pomada, esa Vicks VapoRub que me unto en el pecho cada noche para respirar mejor, o el tono de desprecio absoluto. Pero sentí que mi garganta se cerraba como un puño, que mi alma se encogía como un papel mojado bajo la lluvia. Mis manos temblaron sobre el cuchillo del pan. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no quería que nadie viera. En ese momento, mi mundo, ese pequeño universo doméstico que había construido con tanto amor, se desplomó como un castillo de naipes. Lo peor no fueron las palabras de Gael. Lo peor fue el silencio que siguió. Iván estaba ahí, revisando su teléfono, como si no hubiera escuchado nada. Leticia preparaba su bolso para ir al trabajo, tarareando una canción como si la humillación de su suegra fuera música de fondo. Samuel, el mayor, masticaba su tostada sin levantar la mirada del móvil. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie dijo, «Gael, pide perdón a tu abuela». Nadie dijo, «Respeta a quien te cuida». Nada. El silencio fue más doloroso que cualquier grito.
Me quedé ahí parada, con mi bata de flores y mis zapatillas gastadas, sosteniendo el cuchillo del pan como si fuera lo único que me mantenía de pie. En mi mente resonaban las palabras de Jesús: honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde estaba ese honor en mi propia casa? ¿Dónde estaba el respeto que yo había sembrado con tanto cariño durante todos estos años? Esa mañana entendí que en mi propia casa, la casa que compré con el sudor de mi frente y el amor de mi esposo, ya no era una abuela, ya no era madre. Era una extraña que olía a pomada y estorbaba en los desayunos. Por primera vez en mis 72 años, me sentí completamente invisible. Me fui a mi cuarto en el lavadero y cerré la puerta como pude. Esa puerta que nunca cierra bien porque está hinchada por la humedad. Me senté en el borde de mi colchón, entre el olor a suavizante y detergente, y las lágrimas comenzaron a caer como gotas de una canilla rota. Lloré en silencio, como aprenden a llorar las mujeres que ya no quieren molestar a nadie con su dolor. Con las manos temblorosas, tomé mi rosario, esas cuentas de madera que han absorbido tantas oraciones y lágrimas, y comencé a rezar: Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo pedir por ellos cuando ellos ya no me veían como persona? Mientras pasaba las cuentas entre mis dedos arrugados, los recuerdos comenzaron a llegar como olas que no puedes detener. Recordé cuando Iván tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Domingo y yo nos turnamos durante 3 semanas para cuidarlo día y noche. Yo le ponía paños fríos en la frente, le preparaba caldos de pollo y rezaba el rosario junto a su cama hasta que la fiebre bajaba. «Mamá, no me dejes», me decía con su vocecita ronca. Y yo nunca lo dejé. Nunca. Cuando se casó con Leticia hace 12 años, yo gasté mis ahorros, esos 3.000 euros que tenía guardados en una lata de galletas, para ayudarles con la fiesta en el salón de la Hermandad de la Virgen del Rosario. Leticia quería un vestido específico de una tienda de Sevilla. «Es que es mi día especial, Eulalia», me dijo con esos ojos que sabían pedir. Y yo, como siempre, dije que sí. Vendí mis aretes de oro, los que Domingo me había regalado cuando nació Iván, para que su nuera tuviera el vestido de sus sueños. Recordé las madrugadas cuando Samuel era bebé y lloraba sin parar. Leticia estaba agotada. Iván trabajaba en el turno de noche en la fábrica de aceitunas, y yo me levantaba a las 3 de la mañana para mecerlo en mis brazos. «Duerme, angelito», le susurraba mientras caminaba por el pasillo, cargándolo hasta que mis brazos no daban más. Tenía 65 años entonces, pero mis huesos no importaban cuando un bebé necesitaba amor. Y cuando Gael nació 2 años después con problemas respiratorios, fui yo quien se quedó en el hospital durante una semana entera, durmiendo en una silla de plástico verde que me destrozaba la espalda. Las enfermeras me conocían por mi nombre: «Doña Eulalia, vaya a casa a descansar». Pero yo no me movía de allí hasta que mi nieto estuviera bien. Le cantaba coplas andaluzas en voz bajita para que se durmiera conectado a esas máquinas que pitaban toda la noche. Durante estos 5 años que han vivido aquí, yo he sido su empleada doméstica silenciosa. Cada mañana, antes de que el sol aparezca detrás de la iglesia, yo ya estaba fregando los platos que ellos dejaban sucios de la cena. Planchaba las camisas de Iván con esa plancha vieja que pesa como un ladrillo. Doblaba la ropa de los niños que encontraba tirada por toda la casa como si fuera basura. Cuando Leticia quería salir con sus amigas los sábados por la noche, ¿quién se quedaba cuidando a los niños? Yo, sentada en el sofá viendo dibujos animados que me mareaban, preparándoles la cena, ayudándoles con los deberes de matemáticas que ya no entendía bien, pero fingía entender para que no se sintieran solos. Y el dinero, ¡ay! El dinero. Mi pensión de viuda, 680 euros al mes que llegaban el día 25 como un milagro pequeño, se esfumaba en esta casa como el agua en la arena. «Eulalia, ¿puedes ayudarnos con la luz este mes?», me decía Iván con esa cara de perrito abandonado. «Los niños necesitan ropa nueva para el colegio», añadía Leticia mirando hacia otro lado. Y yo, como una tonta, como una santa idiota, siempre abría mi monedero y daba lo que tenían que dar ellos. Mis medicinas para la presión, esas pastillas caras que necesito para no morirme de un infarto,
Las compraba con cuentagotas porque el dinero se iba en caprichos de otros. «Abuela, ¿me das 5 € para el recreo?», me pedía Gael. Y yo, que comía fideos con aceite para ahorrar, le daba esos 5 € que a mí me dolían como 5 puñaladas. Pero lo que más me dolía era el desprecio disfrazado de tolerancia. En esta casa, mi fe era objeto de burla constante. No podía colgar mi imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la sala, porque desentonaba con la decoración moderna, según Leticia. Mi radio, donde escuchaba la misa de las 8 de la mañana cuando no podía ir a la iglesia por el reuma en las rodillas, tenía que mantenerla bajita para no molestar. «Eulalia, si Dios existiera, no estarías aquí oliendo a Vicks Vaporub y durmiendo en un lavadero», me dijo Leticia un día mientras se pintaba las uñas en la mesa de la cocina. Sus palabras cayeron como veneno en mi corazón. Los niños se rieron. Iván sonrió como si fuera un chiste muy gracioso. Y yo me quedé callada, como siempre, porque las mujeres de mi generación aprendimos que discutir con la nuera es perder al hijo para siempre. Pero por las noches, cuando todos dormían, y yo me quedaba sola con mis dolores y mis miedos, abría mi Biblia, esa que compré hace 30 años en una librería religiosa de Sevilla, y leía el Salmo 27, «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer?». Las páginas estaban amarillentas y subrayadas con bolígrafo azul, llenas de anotaciones que escribía cuando las palabras de Dios me consolaban en los momentos más duros. «Jesús», le susurraba a la imagen pequeña que tenía escondida en el cajón de mi mesita de noche. «¿Por qué me pusiste en esta familia si no me van a querer? ¿Por qué me duele tanto amar? ¿Estás ahí, Señor? ¿O también tú te cansaste de esta vieja que huele a pomada?». Mis oraciones se habían vuelto más desesperadas con el tiempo. Ya no pedía milagros grandes. Solo pedía que me vieran, que me trataran como persona, que me hablaran sin ese tono de fastidio que duele más que cualquier grito. Recordaba las palabras de Jesús: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Pero el consuelo no llegaba. Solo llegaban más humillaciones, más silencios, más días en los que me sentía como un fantasma en mi propia casa. A veces, en mis conversaciones nocturnas con Dios, le preguntaba si esto era una prueba, como la de Job, si tenía que soportar más dolor para demostrar mi fe. Pero otras veces, y esto me daba mucha vergüenza, me preguntaba si Dios se había olvidado de mí, si había tantos problemas en el mundo que una vieja andaluza ya no era prioridad en sus planes divinos. Las cuentas del rosario se habían gastado entre mis dedos, pulidas por miles de oraciones que parecían rebotar en el techo como pelotas de goma. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Pero ¿cuál era mi pecado? ¿Amar demasiado? ¿Dar demasiado? ¿Callarme demasiado? Los días siguientes después del incidente del desayuno fueron como caminar sobre cristales rotos con los pies descalzos. Cada mañana me levantaba con la esperanza tonta de que tal vez, solo tal vez, alguien me pediría perdón. Pero las palabras crueles de Gael habían abierto una compuerta que ya no se podía cerrar. Leticia comenzó a hacer comentarios que parecían casuales, pero cortaban como navajitas. «Ay, Eulalia, abre la ventana que el ambiente está muy cerrado», decía cuando yo entraba a la sala. «Oh, los niños dicen que les da asco desayunar cuando tú estás cerca», y soltaba una risita, como si fuera una broma, pero sus ojos brillaban con malicia. Samuel, mi nieto mayor de 16 años, había aprendido de su hermano pequeño que la abuela era un blanco fácil. Cuando le pedía que bajara el volumen de su música reggaetón que hacía temblar las paredes, él me miraba con desprecio y decía: «Tú no mandas aquí, abuela. Esta casa la pagan mis padres». Las palabras me pegaban en el pecho como puñetazos silenciosos. Mi cumpleaños llegó el 15 de abril. Ese martes me desperté a las 5 de la mañana. Como siempre, pero con una pequeña esperanza bailando en mi pecho arrugado. Tal vez me cantarían las mañanitas. Tal vez Leticia haría mi tarta favorita de limón, esa que hacía cuando recién llegaron a casa y todavía fingían quererme. Preparé el desayuno como todos los días, pero esta vez me puse mi vestido azul, el que uso solo para ir a misa los domingos,
y me eché un poquito de colonia barata que compré en el Mercadona. Me miré en el espejo del lavadero y me susurré: «Feliz cumpleaños, Eulalia. 73 años de vida que Dios te ha dado». Bajaron uno por uno. Iván con su cara de sueño, revisando el móvil antes que los buenos días. Leticia arrastrando las chanclas, bostezando. Los niños con sus uniformes del instituto, masticando las tostadas como animales hambrientos. Esperé, y esperé, y esperé. Nadie dijo nada. Nadie recordó que ese día, hace 73 años, yo llegué al mundo en este mismo pueblo, en una casa humilde, donde mi madre me recibió con lágrimas de alegría. A las 8 de la mañana, cuando ya se habían ido todos, me senté en la cocina vacía y lloré sobre mi taza de café frío. Las migajas de pan estaban esparcidas por la mesa como pequeños recordatorios de mi invisibilidad. Ni siquiera mi propio hijo recordaba el día que nací. Esa tarde, mi vecina Carmen, una mujer de mi edad que vive en el piso de arriba, bajó con un pedacito de bizcocho casero. «Feliz cumpleaños, Eulalia», me dijo con una sonrisa sincera. «¿Cómo lo has celebrado?» Le mentí. Le dije que habíamos comido todos juntos y que había estado muy bonito. Pero ella me conocía demasiado bien y vio las lágrimas que yo trataba de esconder. «Hija», me dijo tomándome las manos con sus dedos nudosos, «tú vales más que todo esto. No dejes que te convenzan de lo contrario». 2 semanas después, me desperté una madrugada con un dolor terrible en el pecho. El corazón me latía como un pájaro enjaulado tratando de escapar. Los brazos me hormigueaban y sudaba frío. Pensé: «Señor, si me quieres llevar contigo, que sea ahora. Ya no aguanto más». Logré llegar hasta la habitación de Iván y Leticia. Toqué la puerta con la poca fuerza que me quedaba. «Iván, hijo, me duele mucho el pecho». «¿Qué pasa ahora, mamá?», respondió con voz molesta, como si fuera una niña caprichosa interrumpiendo su sueño. Creo que es el corazón». Leticia encendió la luz y me miró con fastidio. «Ay, Eulalia, siempre con tus dramas. Tómate una tila y vuelve a dormir». Me quedé ahí parada, en camisón y zapatillas, sintiendo que me moría por dentro y por fuera. Nadie se levantó para llevarme al hospital. Nadie se preocupó por si era algo grave. Me fui al lavadero, me tomé 2 aspirinas caducadas que tenía guardadas en un bote, y recé el rosario hasta que el dolor pasó o hasta que me acostumbré a él. Al día siguiente, cuando ya podía respirar sin que me doliera, fui sola al centro de salud del pueblo. El médico, el doctor Martínez, un hombre bueno que conocía a toda mi familia, me revisó y me dijo que había sido un ataque de ansiedad muy fuerte, pero que podía haber sido algo peor. «Doña Eulalia, ¿tiene mucho estrés en casa?», me preguntó mirándome por encima de sus gafas. ¿Qué le iba a decir? ¿Que mi propia familia me estaba matando a poquitos? ¿Que cada día era una humillación nueva? ¿Que me sentía como un perro viejo que ya no sirve para nada? «No, doctor. Todo bien en casa». Los domingos, mi único refugio era la misa de las 11 en la parroquia de San Roque. Me arreglaba como podía. Me echaba mi colonia barata para que no se notara el olor a Vicks Vaporub y caminaba despacio por las calles empedradas hasta llegar a mi iglesia de toda la vida. Pero ni siquiera allí encontraba paz completa. Las otras señoras de mi edad, la Mercedes, la Paquita, la Dolores, me saludaban con cortesía, pero yo notaba que evitaban hacer conversación larga conmigo. Tal vez olían mi tristeza como los niños huelen mi pomada. Tal vez mi desesperación se notaba demasiado y las incomodaba. Después de misa, se quedaban hablando en la puerta de la iglesia sobre sus nietos, sus hijos, sus pequeñas alegrías. «Mi Carmen me llevó a almorzar a Sevilla el domingo pasado», decía la Mercedes. «Mis nietos vienen todos los fines de semana a verme», presumía la Paquita. Y yo me iba sola, caminando despacio por las calles vacías, inventando historias bonitas en mi cabeza sobre una familia que me amara de verdad. Una tarde de mayo, mientras fregaba los platos después de una comida donde nadie me había dirigido la palabra, encontré una conversación de WhatsApp abierta en el móvil de Leticia que había dejado sobre la encimera de la cocina. La curiosidad pudo más que mi dignidad, y leí: «Esta vieja ya no la aguanto más. Siempre está ahí,
oliendo a farmacia, queriendo conversar cuando nadie le pregunta nada. Los niños se quejan de que les da asco. ¿Y por qué no la mandas a una residencia?, le había contestado su hermana. Porque entonces tendríamos que pagar alquiler. Así por lo menos vivimos gratis y ella nos ayuda con los gastos. Las palabras se me clavaron en el alma como clavos oxidados. No era su nuera. No era parte de la familia. Era una empleada doméstica gratuita con pensión incluida. Una sirvienta que además tenía la mala costumbre de querer que la trataran con cariño. Esa noche, sentada en mi colchón entre la lavadora y el perchero, abrí mi Biblia en una página al azar, buscando una señal, una palabra de Dios que me dijera qué hacer. Mis ojos cayeron en el versículo de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús, le susurré a la oscuridad. Estoy tan cansada, tan sola. ¿Dónde está ese descanso que prometes? ¿Dónde estás tú cuando más te necesito? Pero el silencio fue lo único que me respondió. Un silencio tan pesado como el aire viciado del lavadero, tan frío como las baldosas bajo mis pies descalzos, tan vacío como mi corazón que ya no sabía si seguía latiendo por amor o por costumbre. Me levanté, fui al espejo pequeño que cuelga sobre el lavabo donde me lavo los dientes, y me miré fijamente. Mis ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras moradas. Mi piel había adquirido el color grisáceo de quien ya no tiene ganas de vivir. Mi pelo, que siempre mantuve limpio y peinado con orgullo, colgaba sucio y descuidado. ¿Quién eres tú?, le pregunté a esa extraña del espejo. ¿Qué te hicieron? ¿Dónde está la Eulalia que se casó enamorada, que crió a su hijo con alegría, que cantaba coplas mientras cocinaba? Y entonces, por primera vez en meses, mi mano temblorosa se alzó y agarró mi rosario con una fuerza que no sabía que aún tenía. Esa noche, con el rosario apretado entre mis dedos como si fuera mi última esperanza, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir viviendo como un fantasma en mi propia casa. Ya no podía fingir que las palabras no me dolían, que los desprecios no me mataban por dentro, que el silencio de Dios no me estaba volviendo loca. Al día siguiente, cuando Iván llegó del trabajo con olor a aceite de motor y cansancio, lo esperé en la cocina. Me había puesto mi vestido negro, el mismo que uso para los funerales, porque sentía que algo iba a morir esa tarde, o mi dignidad definitivamente, o esta situación insoportable. Iván, le dije con una voz que ni yo misma reconocí, tenemos que hablar. Él se sirvió un vaso de agua del grifo y me miró con esa expresión de fastidio que había heredado de su mujer. ¿Ahora qué pasa, mamá? Vengo cansado del trabajo. Hijo, comencé, y mi voz temblaba como las hojas del olivo en el patio trasero. Yo te parí, te crié, te di todo lo que tenía y no tenía. Te enseñé a caminar, a hablar, a respetar a los mayores. ¿Dónde quedó ese respeto? Iván suspiró como si yo fuera una niña pequeña haciendo berrinches. Mamá, no empieces con tus dramas otra vez. ¿Dramas? Las palabras salieron de mi boca como lava caliente. ¿Te parece un drama que tu hijo me diga que callo porque huelo mal? ¿Te parece un drama que tu mujer se burle de mi fe? ¿Te parece un drama que me hayas hecho dormir en el lavadero durante 5 años? Por primera vez en mucho tiempo, vi algo parecido a la incomodidad en los ojos de mi hijo, pero duró apenas un segundo antes de que la defensiva tomara control. Mamá, nadie te obligó a darnos tu habitación. Lo hiciste porque quisiste. Lo hice porque te amo, Iván. Porque creí que era temporal. Porque pensé que me respetarían en mi propia casa. En ese momento, llegó Leticia de la peluquería, con el pelo recién teñido de rubio platino, seguramente pagado con parte de mi pensión, y una actitud de reina que regresa a su palacio. ¿Qué son estos gritos?, preguntó con esa voz nasal que me ponía los nervios de punta. Tu suegra está teniendo otro de sus episodios, dijo Iván con un tono que me dolió más que cualquier bofetada. No es un episodio, les dije mirándolos a ambos fijamente. Es que ya no aguanto más, ya no puedo vivir así. Leticia se rió con una risa falsa, que sonó como cristales rompiéndose. Ay, Eulalia, ¿pero de qué te quejas? Tienes techo, comida, familia. Hay muchas viejas que estarían felices de tener lo que tú tienes.
Lo que yo tengo». Mi voz subió de volumen sin que pudiera controlarlo. ¿Te parece que tengo algo cuando me tratan como a una sirvienta? ¿Cuando me humillan delante de los niños? ¿Cuando se burlan de mi fe como si creer en Dios fuera una enfermedad? Los ojos de Leticia se llenaron de una maldad que ya no se molestaba en disimular. A ver, Eulalia, seamos sinceras. Tú vives aquí porque nosotros te lo permitimos. Esta casa la mantenemos nosotros. Tú solo aportas tu pensión miserable y tu mal humor constante. Sus palabras me pegaron como martillazos en el pecho. Iván no dijo nada para defenderme. Se quedó ahí parado, mirando el suelo, como un cobarde que no se atreve a enfrentar a su esposa ni a defender a su madre. En ese momento bajaron los niños, atraídos por los gritos, Samuel con su cara de adolescente aburrido, Gael con esa sonrisita cruel que me recordaba cada día lo mucho que me despreciaba. «¿Qué pasa?», preguntó Samuel sin levantar la vista de su móvil. «Tu abuela está haciendo teatro», dijo Leticia con desprecio. «Dice que no la tratamos bien». Gael se rió. «Es verdad que huele raro, mamá. Mis amigos no quieren venir a casa porque dicen que huele a farmacia». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Miré a mi hijo, esperando que por fin, dijera algo en mi defensa, que recordara quién le había dado la vida, quién había sacrificado todo por él. Pero Iván siguió callado, con la mirada clavada en las baldosas de la cocina como si fueran lo más interesante del mundo. «Está bien», susurré con una voz que ya no era la mía. Ya entendí todo. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Leticia me detuvo como una puñalada por la espalda. «Eulalia, espera, no te pongas así. Mira, nosotros te queremos, pero tienes que entender que esto es difícil para todos. Somos una familia grande en una casa pequeña. Si quieres seguir viviendo aquí, tienes que adaptarte a las reglas». «¿Cuáles reglas?», pregunté sin voltearme. «Bueno, por ejemplo, no interrumpir cuando estamos comiendo con tus historias de la iglesia, no poner tu música religiosa cuando estamos viendo la televisión, y tal vez usar menos esa pomada que tanto les molesta a los niños». Me volteé despacio, como si cada músculo de mi cuerpo pesara 1000 kilos. Los miré uno por uno. A Iván, que seguía evitando mi mirada. A Leticia, con su sonrisa falsa de satisfacción. A Samuel, que ya había perdido el interés y tecleaba en su teléfono. A Gael, que me miraba con esa cara de asco que se había vuelto tan familiar. «¿Esas son las reglas para vivir en la casa que compré con mi esposo?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Técnicamente», dijo Leticia con veneno en la voz. «Iván es el heredero. Así que técnicamente, esta casa ya no es tuya». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado delante de mis ojos. En ese momento, cuando pensé que ya había tocado fondo, cuando creí que no podía dolerme más, escuché una voz en el pasillo. «Abuela Eulalia, ¿estás bien?». Era Carmen, mi vecina de arriba, que había bajado al escuchar los gritos. Llevaba en las manos una taza de té humeante y tenía en la cara esa expresión de preocupación genuina que ya había olvidado que existía. «Carmen», logré decir sin que se me quebrara completamente la voz. «Llevo media hora escuchando los gritos desde arriba», dijo mirando con desaprobación a mi familia. «¿Todo bien por aquí?». Leticia puso su cara de señora respetable. «Todo perfecto, Carmen. Solo una conversación familiar». Pero Carmen me conocía demasiado bien. Había sido mi vecina durante 15 años. Había compartido conmigo tardes de café y conversaciones sobre nuestros achaques. Sabía reconocer el dolor verdadero cuando lo veía. «Eulalia», me dijo con firmeza, «¿por qué no subes a tomar un té conmigo? Tengo unas magdalenas que hice esta mañana». La invitación sonó como la voz de un ángel en medio del infierno. Por primera vez en meses, alguien me ofrecía un espacio donde no tenía que disculparme por existir. «Vamos, mujer», insistió Carmen tomándome del brazo con cariño. «Un ratito de charla nos vendrá bien a las dos». Miré por última vez a mi familia, si es que todavía podía llamarlos así. Iván seguía mirando el suelo como un cobarde. Leticia tenía esa sonrisa de triunfo que me revolvía el estómago. Los niños ya habían perdido el interés y se habían vuelto a sus móviles. Sí,
Le dije a Carmen con una voz que salía desde algún lugar profundo de mi alma. Vamos. Mientras subíamos las escaleras hacia el piso de arriba, Carmen me susurró al oído. Hija, tú no tienes que aguantar esto. Nadie tiene que aguantar esto. Hay otras opciones, ¿sabes? Sus palabras se quedaron flotando en el aire como semillas de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba diciendo que yo tenía opciones, que no estaba condenada a vivir así para siempre. En el piso de Carmen, sentada en su sofá de flores mientras tomaba té de manzanilla y comía magdalenas caseras, lloré como no había llorado desde el funeral de domingo. Lloré por todos los años perdidos, por todas las humillaciones tragadas, por toda la dignidad que había dejado que me pisotearan. Eulalia, me dijo Carmen acariciándome la mano con sus dedos suaves, tú vales mucho más que todo esto, y creo que ya es hora de que te des cuenta. Esa noche, después de regresar del piso de Carmen con el corazón menos pesado pero la mente más clara que nunca, me senté en mi colchón del lavadero y abrí mi Biblia en el Salmo 118. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Las palabras parecían escritas especialmente para mí en ese momento. Durante 5 años había confiado en que mi familia cambiaría, en que el amor que yo les daba se convertiría en respeto. Pero tal vez Dios me estaba mostrando otro camino. Señor, susurré en la oscuridad, con el rosario entre mis manos temblorosas, dame sabiduría, dame valor. Si tú quieres que tome una decisión, envíame una señal clara. No puedo seguir así, pero tampoco sé cómo salir de aquí. Cerré los ojos, y por primera vez en meses, sentí una paz extraña llenando mi pecho, como si una voz silenciosa me dijera, Eulalia, hija mía, ya es hora de que valores lo que yo valoro en ti. Al día siguiente, viernes por la mañana, me desperté con una determinación que no había sentido en años. Me vestí con mi falda azul marino, la que uso para ocasiones importantes, y me peiné el cabello con más cuidado del usual. Antes de bajar a preparar el desayuno, me miré en el espejo y me dije, hoy va a ser diferente. Cuando bajé a la cocina, la rutina comenzó como siempre. Iván revisando su móvil, Leticia quejándose de que había dormido mal, los niños arrastrando los pies y gruñendo como osos mal despertados. Preparé el café, corté el pan, puse la mesa, pero esta vez, cuando terminé, me serví mi propia taza de café y me senté en la mesa junto a ellos. ¿Qué haces?, preguntó Leticia con esa voz áspera de quien no ha fumado su primer cigarrillo del día. Desayunar, respondí con una calma que me sorprendió. Pero tú nunca desayunas con nosotros, dijo Gael mirándome como si fuera un alienígena. Bueno, pues hoy sí. El silencio incómodo se extendió por la cocina como aceite derramado. Ellos no sabían cómo reaccionar ante esta versión nueva de mí que se sentaba en su propia mesa sin pedir permiso. Cuando Leticia pidió más café, yo no me levanté corriendo como una sirvienta. Seguí bebiendo mi café despacio, saboreando cada sorbo como si fuera el néctar de los dioses. «Eulalia, ¿me sirves más café?», insistió con tono autoritario. «La cafetera está ahí», respondí señalando con mi cuchara. «Tú tienes 2 manos, igual que yo». La cara de Leticia se puso roja como un tomate maduro. Iván me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Cómo que me sirva yo?», preguntó Leticia con indignación. «¿Cómo lo que oyes? Yo no soy tu empleada. Soy la dueña de esta casa y la madre del hombre con quien te casaste. Si quieres más café, te lo sirves tú». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía masticar. Nadie sabía qué hacer con esta nueva Eulalia que decía «no» por primera vez en 5 años. Después del desayuno, cuando todos se fueron, Iván al trabajo, los niños al instituto, Leticia a quién sabe dónde, me quedé sola en casa por primera vez sin sentir la obligación de limpiar inmediatamente los platos sucios que habían dejado. En lugar de eso, me preparé otra taza de café, me senté en mi sala, y abrí mi Biblia en una página que me llamó la atención. Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar
y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de callar y tiempo de hablar. Leí en voz alta, y las palabras resonaron en la casa vacía como una profecía. Esa tarde, tomé la decisión más importante de mi vida en 5 años. Fui al banco del pueblo, el mismo donde Domingo y yo habíamos abierto nuestra primera cuenta de ahorro hace 45 años. Y hablé con el director, don Antonio, que me conocía desde niña. Don Antonio, le dije sentándome en su oficina llena de papeles y fotos de sus nietos. Necesito saber exactamente cuánto dinero tengo, y necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Por supuesto, doña Eulalia. ¿Todo bien en casa? Todo va a estar bien. Respondí con una sonrisa que hacía tiempo no sentía genuina. Descubrí que tenía más dinero del que pensaba. Mi pensión, los pequeños ahorros que había logrado guardar a escondidas, y una cuenta que Domingo había dejado a mi nombre y que yo había olvidado completamente. No era una fortuna, pero era suficiente para tomar decisiones. Don Antonio, le dije con voz firme, quiero que a partir del próximo mes, mi pensión se deposite en una cuenta nueva, solo a mi nombre, y quiero cambiar todas las autorizaciones que tengo para que nadie más pueda acceder a mi dinero. ¿Está segura, doña Eulalia? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Cuando salí del banco, me sentía como si hubiera perdido 10 kilos de peso. Por primera vez en años, mi dinero iba a ser mío. Nadie más iba a decidir en qué gastarlo. Nadie más iba a pedírmelo como si fuera su derecho. Esa noche, cuando llegó la hora de preparar la cena, hice algo revolucionario. Solo cociné para mí. Me preparé un pescadito a la plancha con un poco de ensalada. Me serví un vaso de vino tinto, del bueno, del que guardaba para ocasiones especiales, y cené sola en la mesa de la cocina como una reina en su palacio. Cuando llegaron todos a casa hambrientos, esperando encontrar la cena lista como siempre, se encontraron con la cocina vacía y conmigo leyendo tranquilamente el periódico local. ¿Y la cena?, preguntó Iván mirando la cocina como si fuera un museo de arte moderno. No sé, respondí sin levantar la vista del periódico. ¿Dónde sueles cenar cuando no estás en casa? Pero mamá, siempre cocinas tú. Siempre cocinaba yo. Corregí. Pero hoy decidí cocinar solo para mí. Si tenéis hambre, ahí está la cocina. Los ingredientes están en la nevera. Leticia entró como un huracán. ¿Cómo que no has cocinado? Los niños tienen hambre. Los niños tienen 14 y 16 años. Ya pueden prepararse un bocadillo. O mejor aún, tú puedes cocinar para tu familia. Yo ya cociné para mí. Pero si siempre has cocinado tú, porque yo quería, porque pensaba que era mi forma de demostrar amor. Pero me he dado cuenta de que vosotros no veis amor en mi comida, solo veis obligación. Así que se acabó la obligación. Esa noche, mientras ellos se las arreglaban con bocadillos y quejas, yo me di el lujo de tomar un baño largo en la bañera, algo que no hacía desde que llegaron, porque siempre estaba ocupada con las tareas de la casa. Me eché sales de baño que tenía guardadas desde hacía años, puse música suave en mi radio pequeña y me quedé 1 hora entera remojándome en agua caliente mientras rezaba en silencio. Gracias, Señor, por darme valor. Gracias por recordarme que tu hija merece respeto. Cuando salí del baño, me puse mi camisón más bonito, el de flores que Domingo me había regalado y que tenía guardado para ocasiones especiales, y me acosté en mi colchón del lavadero con una sonrisa en los labios. Por primera vez en 5 años, no me sentía culpable por haber disfrutado de algo. No me sentía egoísta por haber pensado en mí primero. No me sentía mala cristiana por haber dicho no. Antes de dormir, abrí mi Biblia en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no sonaron como una súplica desesperada, sino como una promesa que se estaba cumpliendo. Señor, susurré en la oscuridad, gracias por enseñarme que respetar a los padres no significa permitir que te maltraten. Gracias por mostrarme que amar a la familia no significa dejar de amarme a mí misma. Dame fuerzas para seguir este camino que has abierto para mí. Y esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme preocupada por qué más podía hacer para ganarme el amor de mi familia.
Dormí con la paz de quien finalmente entiende que el amor verdadero nunca requiere que te destruyas a ti mismo para construir a otros. Al día siguiente era sábado, y yo tenía planes. Planes que no incluían limpiar la casa de arriba a abajo, ni lavar la ropa de nadie más que la mía, ni cocinar para gente que no agradecía mi esfuerzo. Tenía planes de ser, por primera vez en 5 años, simplemente Eulalia, no la madre abnegada, no la abuela servicial, no la viuda que se conformaba con las migajas de cariño, solo Eulalia. Y eso, descubrí, era más que suficiente. El domingo por la mañana, después de una semana de pequeñas revoluciones domésticas que habían puesto a toda la casa en estado de alerta, me desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Mientras me vestía para ir a misa, mi vestido negro de los domingos, el que me hacía sentir respetable, escuché a Leticia y a Iván hablando en susurros en su habitación. «Tiene que parar esto ya», decía Leticia con esa voz áspera que usaba cuando estaba verdaderamente molesta. «Se está comportando como una loca. Ayer no nos hizo la cena. Antes de ayer no lavó mi ropa. Es mi madre, Leticia. No puedo echarla de su propia casa. Pues entonces habla con ella, porque yo no vine aquí para ser la sirvienta de nadie. Si ella no va a cumplir con sus obligaciones, que se busque otro sitio donde vivir». Sus palabras flotaron hasta mi cuarto del lavadero como humo tóxico. Entendí en ese momento que había llegado la hora del enfrentamiento final. No podía seguir posponiendo la conversación que definiría el resto de mi vida. Después de misa, donde el padre Miguel había hablado sobre la dignidad de los hijos de Dios y yo había sentido cada palabra como un mensaje personal del cielo, regresé a casa con una determinación férrea en el pecho. Los encontré a todos reunidos en la sala, esperándome como si fuera una junta directiva convocada para despedir a un empleado problemático. Iván estaba sentado en el sillón principal, Leticia a su lado con esa sonrisa falsa que ya no me engañaba, y los niños en el sofá mirando sus móviles, pero claramente atentos a lo que iba a pasar. «Mamá», comenzó Iván con voz solemne, «tenemos que hablar contigo». «Perfecto», respondí colocando mi bolso en la mesa del centro y sentándome en la silla que había sido de domingo, porque yo también tengo muchas cosas que decirles. Leticia tomó la palabra con esa autoridad que se había autoasignado en mi casa. «Eulalia, estamos preocupados por ti. Tu comportamiento de esta semana ha sido extraño, muy raro. Creemos que tal vez necesitas ayuda». «¿Ayuda para qué?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Para entender cuál es tu lugar en esta familia», intervino Iván, y esas palabras me dolieron más que cualquier grito. «Mamá, nosotros te queremos, pero tienes que entender que las cosas han cambiado. Ya no somos solo tú y yo. Ahora somos una familia completa, y todos tenemos que poner de nuestra parte. Tienes razón, hijo. Las cosas han cambiado mucho». Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al patio trasero, donde el limonero que plantó Domingo seguía dando frutos a pesar de los años. «Cuando tu padre murió, yo pensé que esta casa se llenaría de amor de nuevo cuando ustedes vinieran. Pensé que los nietos traerían alegría, que Leticia sería como la hija que nunca tuve». Me volteé hacia ellos y vi que Samuel había dejado el móvil y me miraba con atención por primera vez en meses. Pero me equivoqué. Esta casa no se llenó de amor. Se llenó de desprecio disfrazado de conveniencia. «Mamá, no digas eso», comenzó Iván, pero yo alcé la mano para detenerlo. «Déjame terminar. Durante 5 años he sido su empleada doméstica gratuita. He cocinado, limpiado, lavado, cuidado niños, pagado gastos, y todo lo que he recibido a cambio son humillaciones, desprecios y el privilegio de dormir en el lavadero de mi propia casa». Leticia se puso de pie con indignación teatral. «Eso no es verdad. Nosotros te hemos dado un hogar». «¿Un hogar?». La risa que salió de mi garganta sonó amarga incluso para mí. «Leticia, un hogar es donde te respetan, donde te valoran, donde tu fe no es motivo de burla. Esto que ustedes me han dado no es un hogar, es una celda con obligaciones». Gael, mi nieto menor, el que había desencadenado todo esto con sus palabras crueles, levantó la mirada de su móvil
y dijo con esa arrogancia que había aprendido de su madre: «Abuela, pero es que tú siempre estás quejándote, siempre triste, siempre con cara larga». Sus palabras me dieron la oportunidad perfecta para enseñarle algo que debería haber aprendido hace años. «Gael», le dije acercándome a él con pasos firmes. «Ven acá». El niño me miró con desconfianza, pero se acercó. «Dame tu mano». Cuando extendió su mano adolescente, la tomé entre las mías. Estas manos arrugadas que lo habían mecido cuando era bebé, que habían preparado miles de comidas para él, que habían rezado por su salud durante noches enteras. «¿Ves estas arrugas?», le pregunté señalando mis manos. «Cada una cuenta una historia de amor. Este dedo que se cortó cuando tenías fiebre y yo corrí a prepararte sopa a las 3 de la mañana. Esta cicatriz de cuando me quemé planchando tu uniforme del colegio porque se te había olvidado decirme que lo necesitabas limpio». El niño me miraba con los ojos muy abiertos, como si fuera la primera vez que realmente me veía. «Tú me dijiste que callara porque huelo a pomada. ¿Sabes por qué uso esa pomada, Gael? Porque mis pulmones están cansados de trabajar 72 años para mantener viva a una mujer que ha amado más de lo que ha sido amada. Porque mi cuerpo duele de tanto servir a una familia que me ve como un estorbo». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del niño, y por primera vez en meses vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. «¿Pero sabes qué te voy a decir, nieto mío?». Acerqué mi cara a la suya y le hablé con la voz más dulce que pude encontrar. «Te perdono, porque Jesús me enseñó a perdonar incluso cuando duele, pero perdonar no significa permitir que siga pasando». Me volteé hacia toda la familia, que me miraba con una mezcla de sorpresa y incomodidad. «Los perdono a todos. Perdono a Iván por haber olvidado que fui yo quien le enseñó a caminar, y ahora me ve tropezar sin ofrecerme su brazo. Perdono a Leticia por convertir mi hogar en un campo de batalla donde mi fe es ridiculizada y mi edad es una carga. Perdono a Samuel por haber aprendido que faltar el respeto a los mayores no tiene consecuencias». Mi voz se volvió más firme. Pero el perdón cristiano no es lo mismo que la resignación cobarde. Jesús perdonó, pero también defendió la dignidad de los humildes. Y yo soy humilde, pero no soy tonta. Iván se levantó del sillón. «Mamá, ¿qué estás diciendo exactamente?». «Estoy diciendo que las cosas van a cambiar aquí. O cambian, o yo me voy». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que todas las paredes de la casa lo sintieran. Leticia fue la primera en reaccionar. «¿Te vas? ¿Y a dónde te vas a ir? No tienes dinero, no tienes a nadie más». «Te equivocas», respondí con una sonrisa que hacía años no sentía genuina. «Tengo a Dios, tengo mi dignidad, y desde esta semana tengo el control de mi propio dinero. Y eso es más que suficiente». «No puedes irte», gritó Iván con desesperación. «Esta es tu casa». «Tienes razón. Esta es mi casa. La casa que compré con Domingo, la que está a mi nombre, la que ustedes han usado como hotel gratis durante 5 años». Leticia se puso pálida. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que si ustedes no pueden respetar a la dueña de esta casa, tal vez son ustedes los que deberían considerar irse». El caos que siguió fue como una tormenta que se había estado gestando durante 5 años. Leticia gritó que era una injusticia, que ellos habían invertido dinero en mejoras de la casa. Iván me suplicó que fuera razonable, que pensara en los niños. Samuel se puso a llorar diciendo que no quería mudarse de nuevo, pero yo me mantuve firme, con las manos entrelazadas sobre mi regazo y la paz de Cristo llenando mi corazón. «Tengo una propuesta», dije cuando finalmente se calmaron lo suficiente para escucharme. «Pueden quedarse, pero con condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Iván con voz quebrada. «Primera, respeto. En esta casa no se vuelve a faltar el respeto a nadie, especialmente a mí. Segunda, mi fe no es tema de burla. Si no la comparten, la respetan en silencio. Tercera, yo recobro mi habitación. Leticia e Iván dormirán en el sofá-cama hasta que encuentren su propia casa». «¡Eso es ridículo!», protestó Leticia. «Cuarta», continué sin inmutarme, «cada uno se hace cargo de sus propias responsabilidades. Yo no soy la empleada doméstica de nadie. Y quinta, si no les gusta alguna de estas condiciones,
Están en total libertad de irse. Mañana mismo. La reunión terminó con portazos, lágrimas y amenazas vacías. Pero esa noche, cuando me acosté en mi propio colchón en el lavadero por última vez, abrí mi Biblia en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Gracias, Señor, susurré en la oscuridad, por darme fuerzas para cruzar estas aguas turbulentas. Ya no tengo miedo de ahogarme, porque sé que tú estás conmigo. 3 días después del confronto, un milagro silencioso comenzó a manifestarse en mi casa. Iván y Leticia habían aceptado mis condiciones. No sin drama, no sin resistencia, pero las habían aceptado. Y por primera vez en 5 años, cuando bajé las escaleras esa mañana de miércoles, no encontré platos sucios esperándome en el fregadero como soldados de una guerra que ya no era mía. Me preparé mi café, solo para mí, en mi taza favorita, la de flores azules que Domingo me regaló en nuestro 10º aniversario, y me senté en la mesa de la cocina a disfrutar el silencio dorado de una casa que finalmente respiraba paz. Por la ventana entraba la luz de mayo, esa luz andaluza que hace que todo parezca pintado por la mano de Dios. Y en ese momento, mientras sorbía mi café y escuchaba el canto de los gorriones en el limonero del patio, entendí algo profundo. La libertad no es hacer lo que quieres sin consecuencias. La libertad es poder elegir quién quieres ser cada mañana. Esa tarde hice algo que no hacía desde antes de que llegaran a vivir conmigo. Me arreglé para salir. Me puse mi falda de domingo, mis zapatos de piel, esos que guardaba para ocasiones especiales y que habían estado durmiendo en el armario como reliquias de una mujer que ya no existía. Y me eché mi perfume bueno, el que compraba una vez al año en la perfumería de Doña Carmen. Salí a caminar por las calles de la Puebla sin prisa, sin destino fijo, como una turista en mi propio pueblo. Hacía tanto tiempo que no caminaba por gusto, solo por el placer de sentir el sol en la cara y el aire fresco llenando mis pulmones, sin obligaciones esperándome en casa. Pasé por la plaza del ayuntamiento, donde las señoras mayores se sientan en los bancos de piedra a comentar la vida del pueblo. La Mercedes me saludó con sorpresa. «Eulalia, qué guapa vienes hoy. ¿Celebrando algo especial?» «Sí, Mercedes», le respondí con una sonrisa que salía desde algún lugar profundo de mi alma. «Estoy celebrando que volví a encontrarme». Me senté con ellas, la Mercedes, la Paquita, la Dolores, y por primera vez en años pude participar en la conversación sin sentir que tenía que inventar una vida que no era la mía. Cuando la Paquita se quejó de que su nuera no la incluía en las decisiones familiares, yo pude decir, «Paquita, a veces tenemos que enseñarles a respetarnos. No van a hacerlo por arte de magia». «¿Y cómo se hace eso?», preguntó la Dolores con genuina curiosidad. «Primero respetándote tú misma, después exigiendo el mismo trato que das». Las palabras salían de mi boca con una sabiduría que no sabía que tenía, como si el Espíritu Santo mismo estuviera hablando a través de mí. Al día siguiente, jueves, hice algo aún más revolucionario. Llamé por teléfono a mi prima Remedios, que vive en Sevilla y con quien no hablaba desde el funeral de Domingo. Durante años había evitado llamarla porque me daba vergüenza contarle cómo vivía, cómo había permitido que me trataran en mi propia casa. «Eulalia, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás, prima?» «Estoy renaciendo, Remedios, literalmente renaciendo». Le conté todo. Le conté los 5 años de humillaciones, le conté el momento del huele esa pomada, le conté mi despertar y mi confrontación con la familia. Remedios me escuchó en silencio y cuando terminé, me dijo algo que se me quedó grabado en el corazón. «Eulalia, yo siempre supe que eras fuerte. Lo que me sorprende es que hayas tardado tanto en darte cuenta tú misma». «Remedios», le dije con la voz quebrada por la emoción, «¿crees que hice bien? ¿Crees que una buena cristiana debería haber soportado más?» «Prima mía», me respondió con esa firmeza que siempre había admirado en ella. «Jesús echó a los mercaderes del templo cuando faltaron el respeto a la casa de su padre. Si él defendió la dignidad de un edificio, ¿no crees que defendería la dignidad de sus hijas?» Sus palabras fueron como un bálsamo en las heridas que aún tenía abiertas en el alma. Esa misma tarde,
Remedios me propuso algo que cambió mi perspectiva completamente. ¿Por qué no vienes a pasar un fin de semana largo conmigo en Sevilla? Podemos ir a la Giralda, visitar la catedral, pasear por el barrio de Santa Cruz como cuando éramos jóvenes. Te va a hacer bien cambiar de aires. La idea me emocionó tanto que sentí mariposas en el estómago como una adolescente planificando su primera cita. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo por placer? Solo por mí. Cuando le dije a mi familia que iba a viajar a Sevilla el fin de semana, las reacciones fueron reveladoras. Iván me preguntó quién iba a preparar las comidas. Leticia quiso saber quién iba a cuidar a los niños si ellos tenían planes. Solo Gael, mi nieto menor, el mismo que había desencadenado mi transformación, me dijo algo diferente. Abuela, ¿me puedes traer algo de Sevilla? ¿Qué quieres que te traiga, hijo? Una postal, para que me cuentes cómo fue tu viaje cuando vuelvas. Esas palabras, tan simples, me llenaron el corazón de una alegría que no había sentido en años. Mi nieto quería escuchar mis historias. Quería que yo tuviera historias que contar. El viernes por la mañana, cuando me subí al autobús que va de La Puebla a Sevilla, con mi maleta pequeña llena de ropa que hacía años no usaba y mi bolso con la documentación perfectamente organizada, me sentí como una aventurera emprendiendo un viaje al fin del mundo. En Sevilla, Remedios me recibió en su piso del centro histórico, con un abrazo que duró 5 minutos enteros. «Mira qué guapa vienes», me dijo apartándome para observarme bien. «Se te ve en la cara que algo ha cambiado. Se llama dignidad recuperada», le respondí riéndome. Pasamos 3 días inolvidables. Visitamos la catedral, donde encendí una vela de agradecimiento por haberme dado fuerzas para cambiar mi vida. Paseamos por los jardines del Alcázar, donde me sentí como una reina andaluza recorriendo sus dominios. Cenamos tapas en las terrazas del barrio de Santa Cruz, donde pude hablar de mis sueños sin sentirme ridícula por tenerlos a los 73 años. Pero lo más importante pasó el domingo por la mañana, cuando fuimos a misa en la catedral. Durante la homilía, el sacerdote habló sobre la parábola del hijo pródigo, pero desde una perspectiva que nunca había escuchado. A veces, dijo con voz clara que resonaba en las naves góticas, el hijo pródigo no es quien se va de casa. A veces es quien se pierde dentro de su propia casa, permitiendo que otros definan su valor. Sus palabras me pegaron como un rayo de luz divina. Durante 5 años yo había sido la hija pródiga en mi propia casa, perdida en un laberinto de obligaciones y humillaciones, hasta que Dios me dio la gracia de encontrar el camino de vuelta a mí misma. Cuando regresé a La Puebla el domingo por la noche, con el bolso lleno de recuerdos y el corazón lleno de proyectos nuevos, encontré algo que no esperaba: una mesa puesta para la cena, con los platos bien colocados y una pequeña vela encendida en el centro. «¿Qué es esto?», pregunté mirando la escena con sorpresa. «Queríamos recibirte bien», dijo Iván con una timidez que no le había visto desde que era niño. «Como cuando tú nos recibías a nosotros cuando llegábamos de viaje». Gael se acercó con una sonrisa tímida. «Abuela, ¿me cuentas cómo fue Sevilla? ¿Me trajiste la postal?». Le di la postal, una imagen preciosa de la Giralda al atardecer, y me senté en la mesa dispuesta para mí. Durante la cena, por primera vez en 5 años, mi familia me escuchó de verdad. Les conté del Alcázar, de la catedral, de los jardines donde había encontrado paz. Pero lo más hermoso pasó cuando ya nos íbamos a dormir. Samuel, mi nieto mayor, se acercó a mí y me dijo algo que me llegó al alma. «Abuela, se te ve contenta. Se te ve, no sé, como más tú». «¿Y cómo es más yo?», le pregunté con curiosidad genuina. «Como alguien que importa, como alguien que tiene cosas interesantes que contar». Esa noche, ya instalada en mi habitación recuperada, mi habitación, con mi cama, con mi mesita de noche donde tengo mi Biblia y mi rosario, abrí las escrituras en el Salmo 30. «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Gracias, Señor», susurré en la oscuridad, «por enseñarme que nunca es tarde para bailar de nuevo. Gracias por mostrarme que tu amor no requiere que me haga pequeña para caber en la vida de otros. Gracias por devolverme a mí misma».
Y por primera vez en muchísimo tiempo, mis oraciones no fueron súplicas desesperadas pidiendo que otros cambiaran. Fueron cánticos de agradecimiento por haberme dado el valor de cambiar yo. 6 meses después de aquel, no hables, abuela, hueles a pomada. Estoy sentada en mi jardín trasero, el mismo donde Domingo plantó el limonero que ahora da frutos más dulces que nunca, escribiendo en un cuaderno de hojas blancas que compré especialmente para anotar las cosas bonitas que me pasan cada día. Es un atardecer de octubre en la Puebla de Casalla, y el aire huele a azahar, y a esa tranquilidad que solo conocen quienes han aprendido a valorar la paz después de haber vivido la tormenta. Tengo 73 años. Las mismas arrugas, la misma pomada de Vicks Vaporub en el pecho, pero algo fundamental ha cambiado. Ya no me disculpo por existir. Mi rutina de las mañanas sigue siendo la misma. Me levanto a las 6, preparo mi café, leo mi Biblia, pero ahora cada gesto está lleno de elección, no de obligación. Cuando bajo a la cocina, encuentro mi espacio respetado, mi tiempo valorado, mi presencia celebrada en lugar de tolerada. Iván y Leticia siguen viviendo aquí, pero han encontrado trabajo los dos. Él en una empresa de transportes, ella en una tienda de ropa en el centro del pueblo, y están ahorrando para comprarse su propia casa. Lo más hermoso es que ya no lo veo como una huida, sino como un crecimiento natural de dos adultos que finalmente están asumiendo sus responsabilidades. «Mamá», me dijo Iván hace una semana, mientras desayunábamos juntos antes de que se fuera al trabajo. «Quiero pedirte perdón por todos estos años. No me di cuenta de lo que te estaba haciendo hasta que casi te pierdo». Sus palabras me llegaron al corazón, pero ya no necesitaba ese perdón para sentirme completa. Se lo había dado mucho antes, cuando entendí que perdonar es un regalo que te das a ti mismo, no al que te lastimó. Leticia ha cambiado más de lo que yo esperaba. Ya no hace comentarios sarcásticos sobre mi fe. Y el domingo pasado me sorprendió preguntándome si podía acompañarme a misa. Solo por curiosidad, dijo. Pero yo vi en sus ojos algo que se parecía al hambre espiritual de quien busca paz y no sabe dónde encontrarla. Por supuesto, hija, le respondí. En la casa de Dios siempre hay lugar para un corazón que busca. Durante la misa, la vi llorar en silencio cuando el padre Miguel habló sobre el perdón y las segundas oportunidades. Al salir, me tomó del brazo y me dijo, «Eulalia, ¿crees que es verdad eso de que nunca es tarde para cambiar?» «Leticia», le respondí mirándola a los ojos. Hace 6 meses yo era una mujer invisible en su propia casa. Hoy soy la protagonista de mi propia vida. Si eso no es prueba de que Dios da segundas oportunidades, no sé qué lo es. Pero quienes más han cambiado son mis nietos. Samuel, ahora de 17 años, viene a hablar conmigo cuando tiene problemas en el instituto o cuando está confundido sobre qué estudiar. Me cuenta sus sueños de estudiar ingeniería, y yo le hablo de la importancia de tener metas que te hagan levantarte cada mañana con ganas. «Abuela», me dijo hace 2 días mientras me ayudaba a regar las plantas del patio, «¿cómo supiste que tenías que cambiar tu vida?» Cuando me di cuenta de que había dejado de reconocerme en el espejo, Samuel. Cuando entendí que estaba viviendo la vida que otros querían para mí, no la que Dios tenía planeada. Y Gael, mi pequeño Gael que desencadenó todo con su crueldad inocente, se ha convertido en mi compañero de tardes. Cada día, cuando regresa del instituto, viene a sentarse conmigo en el jardín y me cuenta cómo le fue en el día. Ya no hay desprecio en sus ojos. Hay curiosidad, respeto, y algo que me emociona más que todo, cariño genuino. «Abuela», me dijo ayer mientras comíamos galletas que habíamos horneado juntos, «¿puedes enseñarme a rezar como tú? Esa oración que dices cuando estás tranquila». Le enseñé el Padre Nuestro, pero también le enseñé algo más importante, que hablar con Dios es como hablar con el amigo que nunca te juzga, que siempre te escucha, que siempre está ahí cuando todos los demás están ocupados. Los domingos por la tarde, después de misa, recibo visitas que nunca esperé tener. La Mercedes, la Paquita, la Dolores, vienen a tomar café conmigo y a escuchar los consejos que, de alguna manera misteriosa, han comenzado a brotar de mi boca como manantiales de agua fresca. «Eulalia»,
me dijo la Mercedes el domingo pasado, no sé qué te pasó, pero necesito que me digas cómo encontraste el valor para cambiar tu vida. Mi hijo también me trata como si fuera invisible. Y entonces me di cuenta de algo hermoso. Mi historia de dolor se había convertido en una historia de esperanza para otras mujeres que están viviendo lo que yo viví. Dios había transformado mi sufrimiento en propósito. Ahora tengo planes. Planes reales, concretos, emocionantes. Mi prima Remedios y yo estamos organizando un viaje a Lisboa para la primavera, algo que siempre quisimos hacer, pero que nunca nos atrevimos a planificar. He empezado a asistir a un grupo de oración para señoras mayores en la parroquia, donde compartimos nuestras experiencias y nos fortalecemos unas a otras en la fe. Pero lo más hermoso de todo es lo que descubrí hace un mes. Estaba ordenando los papeles de domingo cuando encontré una carta que había escrito para mí antes de morir, guardada en una caja que nunca había abierto completamente. Mi querida Eulalia, decía con su letra cuidadosa, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, pero quiero que sepas algo importante. Tú fuiste la mujer más valiente que conocí, valiente para amar, valiente para sacrificarte, valiente para construir un hogar con nada más que esperanza y trabajo. Si alguna vez te sientes perdida sin mí, recuerda esa valentía. Úsala para defenderte, para respetarte, para exigir el lugar que mereces en el mundo. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Un milagro de Dios con nombre y apellido. Lloré durante horas al leer esas palabras, pero no lágrimas de tristeza. Lágrimas de gratitud hacia un hombre que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma, y que desde el cielo me había enviado el mensaje exacto que necesitaba escuchar. Esta tarde, mientras escribo en mi cuaderno y escucho las campanas de San Roque anunciando la misa de las 7, me siento como una mujer nueva habitando un cuerpo familiar. Las arrugas siguen ahí, los achaques también, pero mi alma está liviana como una pluma llevada por el viento de la gracia divina. Sigo usando mi Vicks VapoRub todas las noches, porque mis pulmones lo necesitan, porque es parte de mi ritual de autocuidado, porque ya no me disculpo por oler a medicina en lugar de perfume francés. Pero ahora, cuando Gael me da las buenas noches, me dice, «Hueles a abuela». Y me gusta. Mañana es domingo, y toda mi familia irá conmigo a misa. No porque yo se los haya exigido, sino porque han visto en mi transformación algo que desean para ellos mismos. La paz que viene de saber quién eres y de vivir de acuerdo con esa verdad. Al cerrar mi cuaderno esta tarde, escribo una última línea. Hoy aprendí que nunca es tarde para volver a casa, cuando el hogar que buscas está dentro de ti. Levanto la mirada hacia el cielo que se tiñe de naranja y rosa sobre los tejados de la Puebla, y susurro una oración de agradecimiento. Gracias, Señor, por enseñarme que el respeto no se mendiga, se vive. Gracias por mostrarme que tu amor nunca requiere que me haga pequeña. Gracias por darme 73 años para aprender que soy tu hija amada, y que eso es suficiente. Y ahora, antes de terminar esta historia que cambió mi vida y tal vez pueda cambiar la tuya, quiero preguntarte algo desde el corazón. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo la fe los ayudó a encontrar el valor para cambiar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste a alguien que amas en estas palabras, si sentiste que Dios te hablaba a través de esta historia de dolor convertido en victoria, te pido que dejes tu like y te suscribas a este canal, porque tal vez, solo tal vez, esta historia llegue a alguien que necesita escucharla hoy. Alguien que está durmiendo en el lavadero de su propia casa, esperando el valor para decir, ya basta. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.